Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a presentar el lóbulo frontal, la anatomía, sus funciones y patologías. Nosotros somos el equipo 5 y está integrado por Carolina, Jesús, Diana Alejandra, que soy yo, Nashla, Iñaki y Edwin. Comenzaré explicando la anatomía del lóbulo frontal, la cual está situada en el polo anterior del cerebro. Comprende todo el territorio situado por delante de la cisura central y sus límites están definidos por las cisuras centrales y laterales junto a sus respectivas prolongaciones. En la especie humana, el lóbulo frontal constituye la tercera parte total del cerebro. Visto desde una división funcional, podemos comprender dos grandes territorios, la corteza motora y la corteza prefrontal, que ocupan respectivamente la mitad posterior y la mitad anterior de su superficie. La corteza motora es una región cerebral que en los seres humanos se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal. Trabaja conjuntamente con las áreas premotoras para planificar y ejecutar los movimientos. La función básica de la corteza motora es el control de las actividades motoras voluntarias, incluida el lenguaje expresivo y la escritura. Está dividida en tres áreas principales, que son meramente anatomofuncionales, como son la corteza motora, la corteza premotora y el opérculo, que también se le conoce como área de Broca. La corteza motora, como bien se mencionó, está situada en la mitad posterior del lóbulo frontal y esta se puede dividir en tres partes: corteza motora primaria, corteza premotora y opérculo frontal. En la corteza motora primaria, que es en la cual se da el inicio de la actividad motora voluntaria. Dentro de esta se encuentra el homúnculo de Penfield, en el cual da inicio los fascículos corticoespinales. El homúnculo motor corresponde a la regulación y el control de movimientos corporales. Se encuentra principalmente situado en el centro de la corteza frontal, la cual influye al lóbulo frontal del cerebro. El homúnculo motor recibe y envía simultáneamente información sensorial, la cual se utiliza para la planificación y ejecución de los movimientos. La representación gráfica del homúnculo motor incluye varias zonas del cuerpo humano como la cara, los dedos y la mano y los brazos, entre otros. Como podemos observar en la imagen, y como ya mencioné, se pueden ver todas esas, las manos, los brazos, la cara y así. Ahora bien, pasamos a la corteza premotora, en la cual se da la programación de la actividad motora. Y dentro de esta entra el córtex premotor, la área motora suplementaria, que en abreviación es AMS, y los campos visuales de los ojos, los cuales se explicarán en esta posterior presentación. También vamos a ver el opérculo frontal, en el cual se da el lenguaje expresivo. La parte opercular, el área que se encuentra en la área de Broca, y la parte triangular, que igual se encuentra en la área de Broca. Y como una breve descripción, el área de Broca es la sección del cerebro humano en la cual se involucra con la producción del lenguaje. Ahora bien, pasamos con la corteza prefrontal. Esta se encarga del funcionamiento ejecutivo y la planificación de la conducta. En esta se encuentra el área dorsolateral. Esta es el área cortical más altamente responsable de la planificación motora, la organización y la regulación. Desempeña un papel importante en la integración de la información sensorial y sirve como tecla de acceso y regulación de la función y acción intelectual. Ahora bien, vamos con el área cingulada, la cual, como vemos aquí, se encarga de la motivación y atención sostenida. Al igual, comprende un sector de la corteza cerebral que rodea el cuerpo calloso y se considera que es el giro cingulado, parte integrante del sistema límbico y que se encuentra involucrado en la formación
de emociones, procesamiento de datos básicos meramente de la conducta, aprendizaje y memoria. Ahora también vamos a ver el área orbitaria, que, como aquí dice, regulación de la emoción. Tiene una gran importancia en la regulación de la conducta social, la toma de decisiones y la inhibición de las conductas. Además, que le permite al ser humano la adaptación a su entorno natural y social, así para llevar a cabo acciones mentales y complejas, además de lograr hacer planes a futuro. Está situada en el lóbulo frontal, hallándose en ambos hemisferios cerebrales y situándose aproximadamente a la altura de las órbitas de los ojos, que es de aquí mismo donde proviene su nombre. Ahora bien, pasamos a describir de una manera más profunda la corteza motora primaria, la cual está situada en la circunvolución frontal ascendente, inmediatamente por delante de la cisura de Rolando, en el área 4, y es el área motora primaria, donde se origina la vía piramidal. Esta vía piramidal es aquella que nace en el área motora de la corteza cerebral y se ubica delante del surco central o de Rolando. Al descender de los axones, cruzan al lado contralateral a la altura de una estructura, la decusación o entrecruzamiento de las pirámides, que está ubicada a la altura del bulbo raquídeo. Bueno, regresando, y a esto, es encargada de transmitir las órdenes de los movimientos voluntarios hacia las neuronas, las cuales se encuentran localizadas en el tronco cerebral y la médula espinal del lado opuesto del cuerpo. Siguiendo entonces con la corteza motora primaria, sus neuronas se proyectan en todas las motoneuronas contralaterales del organismo, pero especialmente sobre las que controlan la actividad de los dedos de las manos y los pies, los músculos faciales y los fonatorios. También alberga el homúnculo de Penfield, que mencionamos anteriormente, que representa las eferencias motoras de cada miembro y del órgano del cuerpo, observándose la existencia de un repertorio de mayores movimientos para las manos, la cara y los músculos fonatorios que para el tronco. Su lesión puede producir una parálisis contralateral con pérdida de la movilidad voluntaria de la zona afectada correspondiente, con la excepción de la cara, que tiene representación bihemisférica. Ahora bien, pasamos a explicar la corteza premotora. Esta comprende el territorio situado por delante de la corteza motora primaria y es el área que se encarga de la programación de las actividades motoras. Su función consiste en automatizar, armonizar y archivar programas de comportamiento motor de acuerdo a anteriores experiencias, facilitando así ejecución de los movimientos, ya que sus fibras se proyectan en la corteza motora primaria. Sus lesiones no pueden ocasionar alteraciones relevantes si la zona contralateral asume sus funciones, aunque puede persistir la torpeza en la realización de movimientos, alteraciones en la marcha y apraxias. Está dividida en el córtex premotor, área motora suplementaria y campos visuales de los ojos. Ahora bien, pasamos a explicar el córtex premotor, el cual está situado en la cara externa de cada lóbulo frontal y está especializado en la preparación de los programas motores de los movimientos. Se proyecta en los músculos proximales, mientras que recibe información del cerebelo a Bueno, través ahora yo del voy a tálamo. continuar con la siguiente parte de la anatomía y empezamos con el área motora suplementaria, el cual también se puede abreviar en AMS. Se sitúa en la cara medial de los lóbulos frontales y sus fibras se proyectan sobre los músculos distales, recibiendo información desde los ganglios basales. Luego tenemos aquí lo que son los campos visuales de los ojos, el cual se localizan en la zona anteromedial del lóbulo frontal y son responsables del control de los movimientos oculares, tanto de los reflejos sacádicos como de los movimientos voluntarios necesarios para el seguimiento o búsqueda visual de los objetos. Continuando tenemos el opérculo o el área de Broca.
el cual es la zona responsable de coordinar los movimientos de la boca, laringe, faringe y órganos respiratorios. Regulan la expresión del lenguaje y también los movimientos de la escritura. Esta está situada sobre la circunvolución frontal interior. Las áreas 44 y la parte 45 del hemisferio izquierdo se denominan habitualmente área de Broca. Es una zona asociativa motora considerada el centro del lenguaje expresivo, integrando aspectos motivacionales, semánticos relacionados con la planificación motora del lenguaje. La corteza prefrontal. Ocupa aproximadamente la mitad anterior del lóbulo frontal y recibe proyecciones desde diversos núcleos talámicos, aunque carece de conexiones directas a las áreas motoras y sensoriales primarias, por lo que no tiene comunicación directa con el tronco cerebral ni con la médula espinal. La corteza prefrontal constituye la mayor expresión del desarrollo cerebral en la especie humana, siendo responsable el control último de la cognición, la conducta, la actividad emocional, lo que recibe la denominación de funciones ejecutivas. Esta está dividida en tres áreas anatofuncionales: dorsolateral, cingulada y orbital. El área dorsolateral. Esta está situada en la zona rostral externa del lóbulo frontal y establece la conexión en áreas temporales, parietales y occipitales. Esta está implicada en las funciones como la memoria de trabajo, organización temporal del comportamiento, razonamiento, formación de conceptos y generación de acciones voluntarias. También proporciona la plantilla neural para realizar las asociaciones intermodales necesarias en los procesos cognitivos, facilitando así la interacción entre la información sensorial y los núcleos límbicos. De este modo, el humor modifica las impresiones sensoriales del tiempo que éstas pueden influir en el humor de forma coordinada y apropiada. Ahora aquí tenemos el área cingulada, la cual se localiza en las caras mediales de ambos lóbulos frontales. En la mitad anterior del fascículo cingulado incluye áreas pertenecientes a el córtex premotor, córtex prefrontal y córtex límbico. Fundamentalmente es una zona implicada en los procesos motivacionales y en el control de la atención sostenida. Y para finalizar la parte de lo que es la anatomía del lóbulo frontal, tenemos lo que es el área orbituaria. Esta está situada en la cara basal anterior de cada lóbulo frontal, en la zona situada por encima de las órbitas oculares. Esta está implicada activamente en la selección de objetos y el control de procesos emocionales, ya que mantiene estrechas conexiones con el sistema límbico. Hola, mi nombre es Nashla López Ortiz y yo les voy a explicar acerca de las funciones. Pues como primero tenemos la inteligencia, ¿no? Esta está en el área prefrontal, se relaciona más con los procesos de abstracción, razonamiento e inteligencia fluida. Está ligada a habilidades cognitivas de tipo cultural. Se exige un mayor grado de abstracción, flexibilidad mental y capacidades para generar estrategias fluidas de razonamiento. La inteligencia en este punto es muy importante tanto para las funciones cognitivas y el control de actividades o el movimiento voluntario, como por ejemplo, pues mover los brazos, pararse, mover las piernas, acostarse, comer, hablar, etcétera. La atención. En el área prefrontal es responsable la atención sostenida y selectiva, siendo fundamentalmente en los procesos de control voluntario de atención a medida que se desarrollan el proceso de mielinización del lóbulo frontal. Se incrementan las capacidades para seleccionar estímulos relevantes, inhibiendo la atención de otros estímulos del entorno. Las áreas dorsales y cinguladas están más implicadas en el control y regulación de la atención. La memoria, pues sabemos que pues la memoria es muy importante. Por ejemplo, pues el lóbulo frontal no es relevante en funciones de archivo del material étnico, aunque tiene mayor importancia en determinados aspectos de la memoria, estando implicando en 4 modalidades, que estas 4 modalidades son muy importantes. Por ejemplo, pues tenemos la memoria contextual o la memoria de fuente, memoria temporal,
también la memoria prospectiva y la memoria de trabajo. Primero, pues les voy a hablar acerca de la memoria contextual, que es la capacidad para situar algún dato o evento en el contexto donde se produjo su aprendizaje. Por ejemplo, la memoria contextual puede ser cuando oyes una canción nueva para ti y sientes que te es familiar y pues empiezas a pensar, tu cerebro, perdón, empieza a trabajar y hasta que da en dónde la escuchaste, con quién la escuchaste y qué fue lo que te hizo sentir mientras la escuchaste, ¿no? Y la memoria temporal se define como la capacidad para secuenciar de un modo temporal los distintos acontecimientos de la memoria, facilitando así que podamos recordar los hechos que han sucedido de un modo ordenado. Este, por ejemplo, la memoria temporal nos ayuda mucho específicamente a recordar un episodio de la infancia, incluso también el recordar la primera vez que manejaste bicicleta, después de no haberla manejado durante varios años. También así como acordarte de qué es lo que hiciste un día anterior o que cuál es la función del botón, ¿no? Que sabes que pues si le picas a un dispositivo, pues lo apagas o lo prendes. Memoria prospectiva. Es la capacidad para programar acciones que se van a producir en un futuro. Nos permite usar la información de nuestro entorno y de nuestro interior de diversas maneras, permitiendo que los codifiquemos y almacenemos para después recuperarlas. Por ejemplo, en la memoria de prospectiva, es cuando te acuerdas que tienes que hacer una llamada importante o que tienes que mandarle un mensaje a un amigo o acordarte que tienes que tomarte tu medicamento, ¿no? Y por último está la memoria de trabajo. Es una modalidad de memoria, perdón, corto plazo que actúa como un sistema que provee almacenamiento temporal de la información permitiéndonos el aprendizaje de nuevas tareas como aprendizaje y razonamiento. Gracias a la memoria de trabajo se pueden realizar situaciones, dos o más tareas, como leer un libro, al tiempo de recordarnos que que hemos leído el capítulo anterior, ¿no? Pues la memoria de trabajo, pues, es cuando estás, no sé, cocinando y de repente dices, ay, es que tengo que llevar a mi perro al veterinario, ¿no? O incluso, pues, no sé, te estás bañando y dices, ching, no he lavado los trastes. La memoria de trabajo es el razonamiento, como ya lo había dicho, de las ideas, de la planificación, la decisión que se va a tomar, entre otras actividades cerebrales que se requieren atención y control de información. Bueno, como otro punto a considerar en las funciones del lóbulo frontal está el lenguaje. El lóbulo frontal es la sede del lenguaje de tipo expresivo, en este existiendo una simetría entre ambos hemisferios, ya que de la parte del área de Broca del lóbulo frontal izquierdo es el responsable de los aspectos de tipo fonológico, del lenguaje oral,
así como de la expresión escrita, y en cambio el área homóloga de Broca del hemisferio derecho controla la prosodia del lenguaje expresivo, entendiendo como prosodia la parte de la gramática que nos dice o que nos enseña la pronunciación de manera correcta y la acentuación de las palabras. Y también los gestos con un significado emocional. Otro punto es la flexibilidad mental. Esta es otra función del lóbulo frontal y esta flexibilidad se puede definir como la capacidad para adaptar nuestras respuestas a contingencias o estímulos que recibimos día a día del medio ambiente, ¿no? Y también los patrones de conducta, cómo nos comportamos, cómo actuamos día a día. También al tiempo que también realizamos una adecuada inhibición de aquellas respuestas que resultan inadecuadas, o sea, que las oprimimos, pues que las discriminamos. Y también el área dorsolateral está particularmente o estrechamente implicado en la flexibilidad del comportamiento, de cómo nosotros actuamos y cuánta flexibilidad tenemos para hacer o actuar de cierta forma. Otro punto es el control motor. Este sucede en el área prefrontal y contiene parte de las áreas premotoras que programan la articulación de las secuencias motoras y al mismo tiempo también es responsable de la toma de decisión de las actividades motoras. O sea, que esto hace parte del funcionamiento de cómo vamos haciendo las actividades de nuestro día a día de forma motora, ¿no? Como nos dice. Otro punto a tomar es la regulación de la actividad emocional. Esta está en el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, porque estos son los que tienen mayor implicación con esto de regular las emociones y de tranquilizarnos y ver cómo vamos regulándolas para que ninguna llegue a ningún extremo, pues. Y también son los que establecen mayores conexiones en el sistema límbico. El área prefrontal también está encargada de la regulación de la conducta emocional, de tipo emocional, adaptándonos a las exigencias de cada situación que se nos va presentando en el día a día y todo, de cómo nos vamos comportando con las distintas situaciones que se nos presentan. Y también está la autoconciencia, también la regula, porque guarda una estrecha relación con ella, con las conexiones que establece entre el sistema límbico y el prefrontal. De igual forma, la zona orbitaria da paso entre las áreas límbicas y el córtex prefrontal. Anterior a esta fuertemente implicada y en el control de los impulsos y de la regulación de las emociones. O sea que prácticamente el lóbulo frontal tiene muchas conexiones para que todas estas emociones que vamos sintiendo día a día no lleguen a ningún extremo y que podamos actuar de la mejor forma posible para cada situación que se nos va presentando en el día a día. Bueno, a continuación mi compañero Edwin y yo les vamos a hablar sobre las patologías que tiene las patologías que tiene sobre este lóbulo
Y bueno, al haber explicado ya las funciones, pues principalmente estas son las que se van a dañar, porque bueno, dice que el síndrome disejecutivo, las lesiones del lóbulo frontal provocan una dificultad para el control, el pensamiento, la identificación de los procesos cognitivos y motores, la alteración de la capacidad para regular las respuestas emocionales y estos son los síntomas como que los más comunes, pero generalmente los efectos que produce son la pérdida de capacidad para planificar, anticipar, memorizar, inhibir inhibir la actividad mental. Otro efecto que tiene es una dificultad para realizar las tareas de modo concentrado, es decir, que puede afectar la concentración y la memoria, que más adelante vamos a explicar. Igual como decía, con el déficit de atención y una distractibilidad muy fácil, muy rápida. También genera incapacidad para establecer categorías o abstraer ideas. Otra es la pérdida de flexibilidad cognitiva, tendencia a la perseveración y rigidez del comportamiento. Cuando hablamos de perseveración, no hablamos acerca como que de alguien que siempre está eh, como que siempre está persiguiendo algún objetivo, sino que la perseveración se le llama a la pérdida de flexibilidad cognitiva, que más adelante explicará mi compañero Edwin. También existen alteraciones en la personalidad, en el humor y en las emociones con incremento de la impulsibilidad y desinhibición del comportamiento. Estos más adelante los iremos explicando con más detalle. Después sigue el síndrome disejecutivo, también genera, bueno, igual depende mucho de la zona donde está afectada. Por ejemplo, si la zona afectada es la área dorsolateral, quiere decir que puede generar incapacidad para generar nuevas hipótesis. La área dorsolateral es la que se encuentra en la presentación, la de color rosa. Mm, También presenta dificultad para la resolución de problemas complejos y la disminución de la fluidez verbal. Esto quiere decir que puede ser que cuando una persona esté hablando lo haga de forma un poco torpe y que también tiene pérdida de estrategias para realizar nuevos aprendizajes, es decir, le cuesta más realizar nuevos aprendizajes, tanto los de aula como los de la vida cotidiana. También tiene deficiencias para iniciar la programación motora y hay una alteración del recuerdo temporal de acontecimientos. Como les mencioné, también estas patologías afectan el área de la memoria y es por eso que en esta área dorsolateral que se encuentra remarcada de color rosado, es por eso que ahí se ve afectada. Bien, está la área orbitaria. Esta área se encontraba en la anterior plantilla con este color morado. Bueno, esta área orbitaria puede generar trastornos pseudopáticos, cambios de la personalidad, irritabilidad, agresividad, ecopraxia, incapacidad para adaptarse a las normas sociales, conducta inadaptada a la situación, euforia, hipomanía y síndrome enético. ¿Qué quiere decir esto de la? Bueno, al, a la ecopraxia se refiere a la repetición involuntaria, hacer o imitar los movimientos observados de otras personas. Es decir, esto es como de que si me ves realizando estos movimientos, esta persona que tiene daño arbitraria, igual está haciendo algo así, pero no de forma quizás consciente, sino que más un poco involuntaria. Y por eso es que esto genera un problema alrededor de considerarse patológico. También en los trastornos pseudopsicopáticos
fuera de la realidad y también como que de alguna forma se desconectan de esta. También, como he mencionado, son muy irritables las personas que tienen, generan irritabilidad, las personas con daño en esta área y también mucha agresividad. También no pueden como que adaptarse a las normas sociales y esto entra dentro del síndrome anético, ya que el síndrome anético habla sobre que una persona no puede como que es alguien quizás hasta considerarse asocial o social porque no como que le cuesta trabajo adaptarse a la vida social y conciliar sus instintos y sus deseos que tiene. También genera euforia, pero no una euforia como que quizás como la que nosotros sentimos cuando conseguimos algo, sino que es más una euforia como que fuera de contexto. Puede ser que quizás esté como que en un contexto muy calmado y esta persona se sienta eufórico al grado de, pues sabemos que la euforia es como que una felicidad fuera de lo común, entonces esta persona se sienta pues, de esta forma y pues esto, como decía, llega a ser patológico porque no es funcional para su personalidad ni para el contexto y también su conducta no, no, no está bien. También está otra lesión de este síndrome y es en la área singular. El área singular es la que se muestra en el cerebro, en la imagen se muestra de color verde y como que en color naranja. Y bueno, en esta, el daño que genera esta es reducción de la actividad espontánea, apatía y pérdida de la iniciativa y también la, la lexitimia. La lexitimia se refiere al déficit comunicativo emocional asociado con un pensamiento racional, con alta impulsividad y con copias o sensaciones corporales. Esto recae en lo que habíamos mencionado anteriormente, que entorpece un poco esta habilidad comunicacional, porque también vemos bipolaria, que es como que un retraso en el lenguaje, conforme a la edad cronológica. Es decir, si una persona tiene lesión en el área singular, ya no, quizás ya no puede decir ciertas palabras o tiene dificultades con ciertos fonemas. En la parte del algoritmo en respuestas verbales se refiere dice, con palabras monosilábicas. Esta persona con daño en el área singular puede ser que sea muy fácil. Puede ser que responda simplemente con un sí o con un no. Y también otra característica son los trastornos neurodepresivos. Estos se caracterizan de indiferencia afectiva, asinesia, apatía y falta para la iniciación y conclusión de actividades o desintereses muy notables. Esta característica de este síndrome es como que esto que les decía que no pueden como que iniciar o finalizar tan fácilmente una conducta. Es decir, pues lo que conocemos como depresión, que quizás no tiene esta energía para, quizás hasta para realizar sus actividades de ir al baño o de comer. Sin embargo, al ser pseudodepresivo, quizás todavía no entra en un cuadro de depresión. Y bueno, pasando al siguiente, son los trastornos de la atención.
La lesión en el lóbulo frontal provoca alteración en muchas modalidades de atención y especialmente en la atención sostenida y alternante, ya que el área frontal es el último responsable de concentrar el foco atencional hacia objetivos concretos. Esto ya lo habíamos mencionado y pues también se caracteriza por una falta de atención hacia los estímulos o quizás cuando está realizando una tarea se distrae muy fácilmente y es muy difícil volver a poner esa concentración en esa tarea. Es decir, si alguien está quizás conversando con otra persona, una persona sin daño, pues la persona con daño puede ser que se, se pueda distraer fácilmente con quizás con un camión que puede ir pasando, con un animal, o puede ser que divague entre sus recuerdos y esta atención hacia lo que está haciendo se pueda ir y no pueda como que regresar tan fácilmente. Eso a modo de resumen es lo que trata este trastorno de la atención. Y el siguiente es un trastorno que ya habíamos mencionado anteriormente, es un trastorno de la memoria. Y pues igual entra un poco un trastorno de inteligencia, pero es un poco difícil de explicar y también no es como que una inteligencia como que muy notoria. Entonces, el trastorno de la memoria dice que todas las modalidades de memoria dependen de él y pueden verse afectadas por lesiones experimentando los siguientes trastornos. Iguales dependen de como que otros tipos no una memoria como tal, sino que aquí las voy a mencionar a continuación, que es la amnesia del contexto. Esta se trata de la incapacidad para recordar cuál fue el contexto donde se aprendió algo. Es decir, puede ser que si yo tengo lesión en el lóbulo frontal, si tengo una patología, puede ser que no recuerde dónde aprendí quizás a manejar bicicleta, yo considero que es algo más cercano, más a corto plazo, porque quizás pueda ser que no recuerde que aprendí el día de ayer y se me llegue a olvidar o a divagar en la mente. Otro punto es la alteración en el recuerdo de la secuencia temporal de los acontecimientos y las lesiones provocan una alteración para la memoria en los hechos recientes. Como les decía, es un daño más a la memoria a corto plazo y porque pues mm, son más que nada a las dos, pero la más notoria es la de corto plazo, ya que quizás puede ser como, no sé si han visto la película de Buscando Nemo, como Dory, siempre que es como de que muy olvidadiza y así. Y puede ser algo, una analogía así en los seres humanos. Otro punto es la amnesia prospectiva, que consiste en la incapacidad para acceder a informaciones que se producirán en un momento más o menos inmediato. Esto quiere decir que no se puede como que anticipar a estos problemas o a estos nuevos retos que le prepara la vida, los aprendizajes. Quizás puede ser que vaya caminando por calle y se encuentre como que en la carretera y pues al tener pues memoria o tener este daño en la memoria, pues puede ser que se le olvide que pasen los carros y pues todo esto le genere esta patología pues a modo de explicación. Otro punto importante es la alteración de la memoria del trabajo. Esta se encuentra comprometida en la capacidad del aprendizaje asociativo. Un aprendizaje asociativo puede decir pues el que asociamos, el que relacionamos. Y pues este es como que es lo más positivo dentro de las teorías del aprendizaje, que son los aprendizajes por asociaciones. Y pues esto genera un gran problema, ya que quizás ya no se pueda como que generar otro aprendizaje o los aprendizajes que se generen sean a muy corto tiempo o ya sean muy deficientes. Y bueno, esto es todo de mi parte.
Mi compañero Edwin les va a explicar otro tipo de trastorno y muchas gracias por ver. Bueno, los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje se pueden ocasionar por las lesiones que se producen en el lóbulo frontal y surgen a partir de estas lesiones diversas modalidades como la fascia transcortical motora y la fascia de Broca. Bueno, la fascia transcortical motora se caracteriza porque usa un lenguaje expresivo espontáneo, muy reducido, o sea que es poco fluente, y se realiza con mucho esfuerzo, pero a pesar de esto se realiza de manera lenta y breve, por lo que el sujeto, por más que trate de expresarse de manera correcta, tendrá dificultades al hacerlo. También tenemos la fascia de Broca, que es el tipo de afasia más común, por igual no ser fluida. Y es sabido que las personas con afasia de Broca tienen daño sobre todo en el lóbulo frontal del cerebro. Esto puede causar debilidad o hasta incluso parálisis en el lado derecho del cuerpo. Bueno, y esto a su vez hace que tengan una dificultad para comprender oraciones complejas. Otros parámetros que se verán afectados debido a los trastornos del lenguaje son la reducción del mismo o la brevedad con la que se utiliza, llegando al laconismo, que se refiere a la manera breve en la que nos expresamos y a su vez de manera concisa, pero que a pesar de que pueda parecer ingenioso, tal vez en ciertos aspectos se nos complicará relacionarnos más con otros individuos debido a la carencia que tenemos en el léxico. También está la incapacidad para entender el significado de ciertos refranes. Bueno, esto tiene que ver más que nada con la complejidad que puede haber dentro de diferentes textos y el cómo nuestra manera de interpretarlos puede ser afectada debido a los trastornos que existen en el lenguaje y bueno, esto afecta nuestro nivel de comprensión y también pues la manera en que nuestro lenguaje será menos fluido a la hora de comunicarnos con otros individuos y podrá haber ciertos topes o barreras para que podamos comprender lo que se nos está diciendo, lo que leemos y la manera en que por más tratemos de comunicarnos, se nos complicará entender ciertas cosas. Trastornos. Trastornos motores. Bueno, como consecuencia de los trastornos motores, podemos encontrar que puede limitar nuestra expresión facial, como también generar una tendencia hacia la hiponemia. Y bueno, la hiponemia es una relación que se establece entre una palabra de carácter específico y una de carácter general. Una palabra de carácter específico podría ser gorrión o azulejo. Una palabra de término general podría ser ave y puede crear cierta confusión a la hora de expresarse un individuo. Otras consecuencias de los trastornos motores son la dificultad para controlar nuestra vista. En este caso no sería tanto la dificultad para ver, sino hacia dónde queremos ver, hacia dónde queremos dirigir la mirada, hacia dónde necesitamos hacerlo para poder guiarnos y para poder movernos a través del entorno. Y aunado a eso también podemos agregar que si no hay una buena vista o en este caso una buena ubicación del espacio generada por la visión, puede haber cierta confusión a la hora de realizar ciertos movimientos, como dice más abajo en el texto, que podemos perder cierta potencia en la velocidad a la hora de ejecutar ciertos movimientos, porque al no saber cómo estamos ubicados en el espacio, podemos hacer un movimiento equivocado y podemos lastimarnos a nosotros mismos, entre otras cosas. Otras patologías son los trastornos emocionales y de personalidad. Entre el que se menciona más seguido es el mutismo asinético. El mutismo asinético es un síndrome que se caracteriza por una reducción de la frecuencia de movimientos, esto incluyendo las conductas verbales. También se le asocia a déficits motivacionales que se dan como consecuencia de daños cerebrales. En este caso, muchas veces la persona se podrá mostrar sonriente o de manera placentera, pero al contrario de lo que se podría pensar, esta persona puede tener una depresión o no puede mostrar el dolor que siente por ocultarlo detrás de una sonrisa.
y esto puede generar confusión entre la gente con la que se relaciona, ya que puede parecer una persona alegre, feliz, pero por dentro puede que tenga sus propios problemas y esto genere un trastorno emocional. Por último tenemos la preservación. La preservación se define como la persistencia de una respuesta a pesar de que se pueda cambiar el estímulo que se está utilizando. Y en ocasiones, incluso cuando el propio sujeto es consciente de que su respuesta es equivocada, sigue insistiendo con la misma, a pesar de que sabe de que es inapropiada e incorrecta. Y esta preservación puede generar tendencias al fracaso en el sujeto y hace que nuble su mente y no se guíe bajo estrategias que le puedan servir a la hora de solucionar un problema. Eso es todo.